Señor, gracias. Estamos aquí frente a ti, Señor, para escucharte, para a través de tu palabra conocerte más cada día, Señor. Y te pedimos que obres en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, escuchando tu palabra, para que seamos transformados en la medida que tú quieres que se haga. Queremos ser más parecidos a tu Hijo y te pedimos que obres en ese sentido en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy es acerca de tu mente, la mente tuya. Y todo lo que tiene que ver con la mente, ¿qué sucede en nuestra mente? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué está haciendo el mundo con nuestra mente? ¿Qué está haciendo Satanás con nuestra mente? ¿Qué hace Dios? ¿Qué nos dice Dios acerca de nuestra mente? Voy a leerles rápidamente Romanos 7, del versículo 14 al 25. Y al leer estos versículos, quisiera que le pusieran atención a la lucha de Pablo consigo mismo, a la lucha de Pablo con su mente, con lo que es él, con lo que él tiene por dentro. Todos nosotros somos nuestro ego, nuestro ser, todo lo espiritual, todo lo que no es carnal, todo ese conjunto de emociones, todo ese conjunto de ideas, todo ese conjunto de conocimiento, todo ese conjunto de conceptos espirituales, todas nuestras emociones, todo eso se concentra en nuestro ser, de alguna manera, ¿sí? Y de alguna manera también nuestra mente es donde se concentra todo esto y donde se toman las decisiones que rigen nuestra vida. Vamos a leerlo y después vamos a hablar un poco de por qué Pablo dice todo esto. Pablo dice lo siguiente, Romanos 7, capítulo 7, versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. Perdón. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la respuesta. En conclusión,
Yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. ¿Qué palabras estas sí que no son fáciles de entender? Y para el mismo Pablo era difícil de entenderse a sí mismo porque él veía todo esto y lo está escribiendo. Dios le dijo que lo escribiera y ahí está para nuestro entender, para nuestros ojos. ¿Cómo es que Pablo, semejante hombre de Dios, semejante conocedor de todas las doctrinas de Dios, semejante apóstol, dice cosas así? Hago lo que no quiero. Yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. Entonces, ¿qué esperanza hay? La respuesta está ahí. Solamente Dios es quien soluciona eso. Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la respuesta. Ahora, ya volveremos sobre este tema ahorita. Las guerras, que no es una palabra desconocida para nosotros estos días, las guerras que rondan el mundo mantienen ocupadas nuestras mentes todo el tiempo, últimamente. Estamos pendientes de las últimas noticias y empiezan a aparecer teorías y comentarios que le añaden a los acontecimientos propios de la guerra significados apocalípticos y señales del fin del mundo, y es algo que todos nosotros hemos estado sintiendo en estos últimos días. La gente extrapola una serie de situaciones y cosas y ya todo lo llevan, ya, es la tercera guerra mundial, es la tercera guerra mundial, ya es una guerra nuclear, esto ya es el fin de los tiempos. Está escrito en la Biblia, mire, aquí dice esto y lo demás allá. Y salen cantidad de declaraciones en ese sentido. Siendo que esto ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad. Situaciones como la presente, algunas peores, algunas más suaves, pero de las cuales siempre se sacan conclusiones así. Se van extrapolando y salen historias apocalípticas. Muchos empiezan a sentir angustia y preocupación porque la hora ha llegado. Pero después de un corto tiempo, todo va volviendo a su lugar. O sea, ¿cuál es el lugar del mundo? Todo va volviendo a ese desorden del mundo caído y a la paz aparente, dando inicio a otro episodio. Y así ha sido la historia. Puede que ahora en adelante sea diferente. No lo sabemos. Puede que sea lo mismo que toda la historia anterior. No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Nos gusta saber de los últimos acontecimientos y empezamos a criticar a un bando o al otro bando y a discutir con los que no están de acuerdo con nuestro punto de vista. ¿Usted por qué dice esto? ¿Usted por qué defiende a estos? ¿Usted es que no sabe bien de qué es lo que está pasando? Es que usted... y es que usted, ¿sí? Lo cual ha producido ya algunas divisiones en muchas iglesias respecto de la posición que se toma frente a Israel, frente a los palestinos, frente a Ucrania, frente a Rusia. Dependiendo de la posición que cada quien toma, ya eso se va, como vuelvo y digo, se va extrapolando y cada quien le mete versículos y entendimiento de esto y de lo demás allá, y lo que se produce son divisiones y enemistades entre los hermanos cristianos. Satanás obtiene victorias continuamente, él está triunfando al mantenernos alejados del verdadero y único motivo de valor que debe tener nuestras vidas. Nos mantiene allá. Y hable de la guerra y de este detalle, y mire lo que sacaron, y mire este video, y mire todo esto. Alejándonos ¿de qué? De lo fundamental. Mientras Él nos tenga distraídos con otras cosas, Él está triunfando. Porque nos aleja de lo más importante, o sea, nuestra relación con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Eso es lo básico para nosotros. Lo que trate de sacarnos de eso
Es cosa de Satanás que nos distrae de nuestro objetivo principal. Nos aleja del propósito único de nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito único de nuestras vidas? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el propósito de nuestras vidas. Glorificar a Dios con todo lo que hagamos y gozar de Él para siempre. Los cristianos nos vemos envueltos en todo ese proceso, dejando a un lado la verdadera guerra que existe dentro de nosotros y que por descuidarla vivimos un cristianismo laxo, un cristianismo light, como dicen algunos, que no produce ninguna de esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, dando como resultado un cristianismo improductivo, un cristianismo dormido, sin producido. Porque el producido no es de que aumente la cantidad de asistentes. Y no es solo eso, no, aunque eso también se debe dar de alguna manera. Pero es el crecimiento espiritual y el convencimiento de que nosotros estamos viviendo unas vidas cristianas para glorificar a Dios en todo y para gozarnos en eso, para entender nosotros profundamente cuál es en realidad el valor del sacrificio de Cristo y estar infinitamente agradecidos y dándole gracias a Él por esa salvación que Él nos dio. Pero nosotros dejamos eso de lado y nos ponemos a discutir por esto y esta posición y esta otra. Antes la verdadera guerra de la que debemos estar pendientes y la que más incide en nuestro propósito de vida cristiano es esa guerra que se desarrolla en nuestra mente. Allí estamos en guerra, todos los días, toda nuestra vida hemos estado en esa guerra. Bueno, no toda nuestra vida, toda nuestra nueva vida, desde que somos creyentes. Ahí está esa guerra que se desarrolla en nuestra mente y que por nosotros no darle la suficiente importancia a esa guerra y poner atención que eso está sucediendo en nosotros, como no lo tenemos en cuenta, no hacemos nada, Satanás aprovecha esto y él es el que nosotros creemos que nosotros nos controlamos y no, es Satanás quien nos está controlando día a día. Esa guerra tiene como objetivo principal apoderarse y dominar nuestra mente. Eso es lo que Satanás quiere. Y eso es lo que Dios quiere que eso no suceda. Y entonces Dios nos da las herramientas y nos impulsa, nos empuja a que guardemos nuestra mente. Satanás quiere dominar nuestra mente. Y paralelamente lo que digo, Dios nos advierte que debemos hacer uso de la armadura espiritual que Él nos proporciona. Él nos da todo para hacerle frente. Pero si nosotros no lo hacemos, pues ahí queda la armadura ahí, sí. Es muy bonita, muy efectiva, pero está ahí sin usar. Eso no tiene ningún sentido. Como tener un equipo de sonido maravilloso, pero no hay quien lo toque bien. Y de pronto sí hay alguien, pero no lo usa. No tiene ningún significado eso. Así somos nosotros. Cuando sabemos que debemos usar toda esa armadura, todo eso que Dios nos da para defendernos de esos ataques de Satanás y nosotros no lo usamos. Satanás feliz. Va ganando nuestra guerra. Va ganando la guerra en nuestra mente. ¿Por qué es tan importante nuestra mente? Porque es allí donde se concentra la toma de decisiones y donde se concentra lo que en realidad somos. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón, que en este caso es guarda tu mente, porque de él mana la vida, de él mana todo lo que tú eres, de tu mente, de tus decisiones, porque ahí estás con tu mente controlando tu voluntad, haces esto o haces aquello, todo de acuerdo a cómo opere tu mente. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Así como son tus pensamientos, así eres tú, lógicamente. Lo dice Proverbios. La mente es tan importante que Dios mismo lo deja ver incluso en el primer mandamiento. Incluye la mente en el primer y más grande mandamiento, porque el primer mandamiento es el que cubre toda la ley prácticamente. Dios dijo que el primero y el segundo, ¿sí? Pero el primero es el que también domina el segundo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Tu mente. Cualquier cosa que sucede, cualquier situación, impresiona nuestros sentidos. Vemos ciertas cosas, oímos, olemos, sentimos, todo lo que es exterior a mí. ¿Sí? Todo eso produce ciertas impresiones en mis sentidos. ¿Sí? Y por medio de ellos llega la información a nuestra mente. Enseguida nuestra mente procesa toda esta información, pero se procesará todas esas impresiones, se procesan en mi mente de acuerdo con lo que haya y con lo que domine ahí adentro de mi mente. Si yo tengo ahí pensamientos malsanos, pensamientos lujuriosos, pensamientos pecaminosos, pues así mismo va a entrar esta impresión de esta foto o lo que sea y se va a procesar en ese mar de lujuria y esa va a ser, así va a estar influida la acción que yo voy a tomar, porque mi mente está llena de eso. Si mi mente está llena de la verdad de Dios y yo veo esto, veo aquello, veo lo de más allá, no me va a hacer daño, sino que lo voy a analizar de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, y así mismo van a ser las acciones que salgan en ese momento. ¿Qué tienes tú en tu mente? ¿Cómo la estás cuidando? ¿Qué le estás metiendo a tu mente? Antes de ser cristianos, lo que predomina en nuestra mente, pues es la pecaminosidad que heredamos desde Adán. Todos nacemos pecadores. Nosotros pecamos porque nacemos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, no somos pecadores porque nacemos pecadores. Nuestras mentes están cautivas por el pecado y por eso cualquier obra que hagamos está impregnada de eso, impregnada de pecado. Por eso la Biblia dice que estamos esclavos del pecado. Todo lo que produzca nuestra mente tiene el sello de pecado. Antes de ser cristianos hay muchas discusiones sobre lo del libre albedrío. ¿Tiene libre albedrío? Sí, claro, yo puedo hacer lo que quiera. Sea cristiano, no, yo no soy cristiano, pero yo tengo libre albedrío. Yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo decirle sí a esto o no a aquello. Es lo que normalmente la gente piensa. Pero cuando esto lo analizamos a fondo, de que nuestra mente está esclavizada al pecado, cualquier cosa que se procese ahí es pecaminosa, porque está esclavizado por el pecado. Así sea de pronto ante los ojos de muchos una buena obra. Esa buena obra está salpicada de pecado. Esa buena obra en el fondo tiene orgullo, tiene vanidad, tiene trapos de inmundicia. Son todas las obras del hombre ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo tienen eso, el sello del pecado. Y así somos todos nosotros antes de ser cristianos. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza. Por eso se dice que experimentamos un nuevo nacimiento. Y ya nuestra mente no está esclavizada por el pecado.
Ya podemos tomar decisiones sin obedecer necesariamente al pecado. Ya tenemos la capacidad, ahí sí tenemos libre albedrío, aunque mirado desde otro punto de vista, tampoco tenemos libre albedrío, porque nosotros podemos tomar una decisión, pero para obedecer lo que dice Dios. Somos libres, pero para obedecer a Dios. Anteriormente no éramos libres, estamos esclavizados por el pecado y así están impregnadas todas nuestras decisiones. Pero aunque recibimos cuando somos salvos, pero aunque recibimos una nueva naturaleza y una nueva mente, aún siguen existiendo en nosotros los vestigios de nuestra naturaleza caída. Sigue existiendo una parte que no es salva, sigue existiendo una parte de nuestra antigua naturaleza. Y eso trata de gobernar, de volver a gobernar y dominar nuestras mentes. Ya está vencido, pero de todas maneras esa parte pecaminosa trata de otra vez de gobernar nuestra mente. Y esa es la guerra que todos los días tenemos y nosotros la estamos perdiendo. Por eso es que Santiago nos dice que son nuestras obras las que muestran en realidad las que nos muestran si en realidad tenemos una mente verdaderamente cristiana o no, si en realidad tenemos fe verdadera o no. Son nuestras acciones las que en realidad demuestran si esto acá ha sido cambiado o no. No es de que por hacer las buenas obras entonces vamos a ser salvos, sabemos que no. Es por medio de las obras que hace uno que se sabe si en realidad lo que está aquí es una nueva naturaleza o no, si en realidad mi fe es verdadera o no. Como solo cuando estemos al frente de Cristo es cuando nuestros cuerpos serán glorificados, solo hasta ese momento es que ya no vamos a tener esa parte de que es mi nueva naturaleza, pero todavía existen vestigios del anterior. No, ya cuando estemos al frente de Él, ya no va a estar sino la parte de la naturaleza no pecaminosa. Solo hasta ese momento, cuando estemos al frente de Cristo, es que nuestras mentes serán completamente libres, pues ya no existirán esos vestigios de nuestra mente carnal. Ahí sí seremos completamente libres. Pablo nos deja ver cómo es esa lucha interna por nuestra mente a la que debemos poner atención en nuestra vida diaria. Y Pablo pues relata esa guerra con los versículos que le leí. Versículos que al leerlos, los que escucharon, versículos que al leerlos uno dice, no, pero el que escribió eso no es un cristiano. Eso no es un cristiano. Porque dice que lo que quiere hacer no lo hace y lo que no quiere hacer eso es lo que hace. Y que si es pecado él lo hace porque no puede controlar eso y cosas así. Es lo que dice Pablo. Eso lo dice Pablo, pero si lo entendemos bien esos versículos, él nos está hablando es del martirio que está sintiendo, porque toda esa parte que es pecaminosa todavía en él, a veces le gana y a veces lo domina y hace lo que no quiere. Pero es solo de un cristiano de la altura de Pablo que ve eso de esa manera tan cruel. Y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que no puedo ni siquiera hacer esto. Un no cristiano dirá, no, ok, tranquilo, no hay problema, yo sigo haciéndolo. Al fin y al cabo, ya Cristo pagó por todos mis pecados, no hay problema. Eso no es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es como Pablo en este momento que está diciendo, ¿qué hago? Que no puedo dejar de pecar. ¿Qué hago? Que no puedo satisfacer completamente a Dios. Eso es lo que yo quiero, glorificarlo con toda mi vida y no puedo. Eso lo dice un verdadero cristiano, que ve la maldad del pecado y lo detesta, lo odia. No quiere hacerlo. No es de que sea un pecador el que está diciendo todo esto, sino todo lo contrario. Si así relata Pablo la guerra en su mente, ¿qué podemos decir nosotros? ¿O qué decimos normalmente? Lo que decía hace un rato.
se analiza uno, es que no puedo hacer lo que quiero. No, yo siempre hago lo que quiero. Además, eso no es tanto problema. Yo mañana, dentro de un rato, me confieso y ya listo. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos si le confesamos nuestros pecados. No hay problema. Eso no es de un cristiano verdadero. ¿De qué está llena tu mente? ¿De las cosas del mundo o de las cosas de Dios? Revisa. ¿Cómo estamos cuidando nuestras mentes de la influencia del mundo? ¿Qué estás haciendo para eso? Sabes que el mundo es pecaminoso, sabes que el mundo es maligno. ¿Qué haces en contra de eso? Al menos disminuyes una hora de ver el celular todos los días. Al menos apagas la televisión alguna vez cuando veas un programa que no es correcto verlo. Al menos haces eso, o ni siquiera eso. Sabemos que estamos siendo atacados por todos los frentes. Satanás no pierde un segundo. Estamos siendo atacados por todos los frentes, por las noticias, por la social media, por las películas, por la televisión, por la pornografía, por las noticias de las guerras, por todos los frentes recibimos ataques continuamente. En general, el mundo no desperdicia oportunidad para afectar nuestra mente y distorsionarla y alejarnos de lo que es puro y digno de alabar y glorificar a nuestro Dios. El mundo, el demonio y la carne cumplen con su función de alejarnos de Dios, de distraernos de procurar una vida santa que glorifique a Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué puedes hacer tú en tu vida? Muchas cosas. Y lo que piense cada quien, hágalo. Que le ayude a enfrentar el mundo y no dejarte en esa guerra que hay en tu mente. La manera para enfrentar todo esto, en últimas, es llenar nuestra mente con la verdad de Dios. De esa manera, todo lo que entre en nuestra mente la vamos a procesar de acuerdo a la verdad. Y de ahí solo pueden salir decisiones santas, decisiones sanas, decisiones buenas, que en últimas glorifican a Dios. ¿De qué estás llenando tu mente? ¿De qué? Si nuestra mente respira y vive por la palabra de Dios, vamos a poder tomar decisiones que agraden a Dios. Del resto, de otra manera, es imposible. Así trabaja la mente. Leer, oír continuamente la palabra de Dios es el primer paso. Lee, oye la palabra de Dios. Es lo primero que tienes que hacer. Segundo, es reflexionar sobre la palabra de Dios. Reflexionar. Si no entiendes lo que la palabra quiere decir, si no comprendes su significado por medio del estudio juicioso, buscando la explicación en otras partes de la Biblia, si no haces eso, de nada sirve que leas todos los días la Biblia, si no te detienes y reflexionas sobre lo que acabas de leer. ¿Cuál es el verdadero significado? ¿Esto a qué se refiere? ¿Qué me está mostrando Dios aquí? ¿Qué dice esta otra parte de la Biblia respecto del mismo tema? Yo no entiendo. Pregunte a alguien que entienda. Que todavía no entiende, pregunte a otros. Hay muchos libros, hay mucha literatura donde te ayudan a entender para que tú digas, ahora sí entiendo qué quiere decir esto de creer en Cristo. Entonces, primero, oír, leer la palabra de Dios. Segundo, reflexionarlo, masticarlo, desmenuzarlo, hasta que entiendas el significado. Si no llegas ahí, no has hecho nada. El tercer paso,
primero es el oír, segundo reflexionar. El tercer paso, que en realidad debería ser el primero, es postrarnos ante Dios en oración y pedirle que nos dé sabiduría para entender su palabra y para desarrollarla, que nos dé sabiduría para desarrollar la palabra. Debemos orar, debemos hincarnos de rodillas, pedirle al Señor: yo quiero conocer la verdad, ayúdame a entenderla. Padre Santo, ayúdame. Tú has prometido que nos enseñarás y pondrás palabras ahí en nuestra boca y nos harás entender. Te oro, Señor, que me des sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Saber aplicar la palabra de Dios a tu vida diaria. Eso es sabiduría. Y eso nos lleva al cuarto punto, que es precisamente ese. El cuarto punto es precisamente actuar. Entonces, oír y leer la palabra de Dios. Reflexionar sobre la palabra de Dios. Tercero, orar para que Dios nos dé sabiduría. Y cuarto, actuar, aplicar eso que estudió, aplicar eso que oyó, aplicarlo en la vida diaria. Y esas son las buenas obras para las cuales esas buenas obras que ella dispuso desde antes para que nosotros las hiciéramos. Si nuestras mentes no producen hechos que agraden a Dios, es porque solo hemos estudiado la palabra para adquirir conocimiento, el cual de nada sirve si no lo plasmamos en buenas obras. Santiago dice: sin buenas obras tu fe es nada, tu fe está muerta. ¿Qué quiere decir que tu fe está muerta? Es que tú no eres cristiano, que no estás haciendo nada que demuestre que en realidad tienes una fe verdadera. Hermanos, estamos en guerra y nosotros somos los principales actores de esa guerra. No estamos solos. Tenemos las armas que necesitamos. El triunfo está asegurado si obedecemos y llenamos nuestras mentes ¿con qué? Con la palabra de Dios. No solo leerla, ni siquiera es que nos la aprendamos de memoria. No, aunque es bueno hacerlo. La cuestión es entenderla, comprenderla y ponerla en práctica, aplicarla al día a día. Hermanos, en nosotros está. Hay ejemplos en la historia de la iglesia de mucha gente que ha demostrado que todo eso se puede hacer. Lean biografías de, por ejemplo, los puritanos y cosas así, que demuestran que eran personas entregadas a Dios y que cualquier cosa que no fuera buena de acuerdo a la palabra de Dios, la desechaban completamente. No, nada de esto. Lean esas biografías de los puritanos y revísate cada momento. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que a mi mente no entre sino lo que es correcto? Y cómo mi mente debe rechazar todo lo que no esté de acuerdo a la verdad de Dios. Ese debe ser el esfuerzo de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos perdón porque no estamos haciendo lo que tú nos dices, Señor. Tú nos das las herramientas, pero no las usamos. Tú nos dices cómo hacer, pero no lo hacemos, Padre del cielo. Te lo pedimos, Padre Santísimo. Transfórmanos, cámbianos, pon en nuestro corazón el deseo de obedecerte en todo lo que tu palabra diga. Padre, queremos adorarte, queremos glorificar a tu Hijo, queremos ser como Él, Padre Santísimo. Obra en nosotros, Padre, y transfórmanos. Queremos vivir solo para ti. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.